vamos a responder, ¿Halloween es pagano o es cristiano? Bueno, en realidad es una pregunta teóricamente sencilla, pero con una respuesta extremadamente compleja. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos las fechas en las cuales se lleva a cabo Halloween, en realidad se traslapa con otras fiestas que tuvieron otros pueblos y que tuvieron otras religiones. Primero, para que podamos entender por qué se traslapan estas fechas, tenemos que entender un fenómeno cósmico que es el equinoccio. Los equinoccios son periodos en los que hay muy poco sol y hay mucha noche. Los contrarios son los solsticios, en los que hay mucho sol y muy poca noche. Entonces, estos eventos cósmicos a las civilizaciones primigenias les parecían partes muy importantes de su vida que tenían que remarcar y a las cuales les daban significados esotéricos. Antes de continuar, debo aclarar que esotérico simplemente significa un significado oculto, en contraposición a exotérico, que significa un significado evidente. Así que el significado exotérico de la luz es que brilla y que te muestra las cosas que ves, y el significado esotérico de la luz, pues puede ser interpretado como la razón, como el entendimiento, etc. Los significados esotéricos que les dieron a los equinoccios y a los solsticios le dieron mucha personalidad a los eventos y la personalidad específica que se le dio al equinoccio de otoño fue el de separar los mundos de lo espiritual y lo material y juntarlos. Entonces, la mayoría del año los dos mundos están separados, pero el equinoccio de otoño hace que se junten. También era un momento muy importante porque marcaba el punto celeste en el cual se podía determinar que ya se había pasado todo el periodo de bonanza del año e iba a empezar el periodo de necesidad y el periodo de invierno y el periodo de tener que utilizar todo lo que ya habías obtenido el resto del año, especialmente en las partes más nórdicas. Y eso empieza a hacer sentido cuando ves la cultura celta. Cuando ves la cultura celta, específicamente en Irlanda tenían esta fiesta que se llamaba Somain. En realidad se pronuncia Sowamin o algo así en inglés. Solo sé que se escribe Somain con H en medio. Y esta es la fiesta a la que muchos brujos y católicos radicales a la vez dicen es el verdadero origen de Halloween. Y por eso dicen que Halloween es del demonio Satanás. Pero como ya dije, la verdad es un poco más complicada que eso. Y la verdad es que otros pueblos ya tenían esa misma fiesta. La diferencia entre Somain y otras fiestas es que Somain era de la noche del 31 a la mañana del 1, mientras que la mayoría del resto de las fiestas, específicamente católicas, eran el 1 y el 2 de noviembre. Mismas razones, mismo razonamiento, la única diferencia es que uno lo hacían unos druidas paganos y otro lo hacían unos sacerdotes cristianos. A partir de la cristianización de Irlanda en el siglo IV, Somain empezó a convertirse en All Hallows Eve. Somain, de hecho, es la palabra que se utilizaba en los escritos históricos por parte de los monjes cristianos para referirse a la misma fiesta durante muchos siglos, a pesar de que ya había perdido su connotación pagana y satánica druídica. Los sacerdotes siguieron utilizando la palabra Somain porque era una palabra que ya se tenía ubicada para esa fecha en esa región específica. Pero los cristianos empezaron a utilizar All Hallows Eve, que significa Día de Todos los Santos, que coincide en nuestra tradición con el 1 de noviembre. La única diferencia es que se traslapó con Somaim para hacer que de la noche del 31 a el 1 de noviembre fuera All Hallows Eve, y significando noche en inglés, y luego traduciéndose al Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Entonces, en realidad, Halloween es un poco de sincretismo pagano con cristiano que se tradujo en un preludio al Día de Todos los Santos. Ok, ahora, ese es el aspecto histórico. Entonces, no queda muy claro si es católico o si es pagano, porque tiene sus dos orígenes y en realidad fue un evento de sincretismo. Entonces no podemos decir que ni es cristiano ni que es pagano, sino un poco de los dos, y que es un punto medio bastante sano si a mí me lo preguntas. ¿Sabes qué otra fiesta es idéntica en ese sentido? Carajo, nadie me va a creer. Navidad. Navidad es una fiesta que tiene sincretismo pagano y cristiano, porque si sabes un poco sobre la historia de Jesucristo, Jesucristo no nació el 25 de diciembre.
Y coincidentemente, 25 de diciembre es... ¡Ding, ding, 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 ding! El solsticio de invierno. ¿Por qué? Bueno, porque a un emperador romano llamado Constantino I era un poco megalómano y a él le encantaba pensar que era el igual a un dios que se llamaba Sol Invicto. Y Sol Invicto era un dios del panteón romano. Este cuate se imaginó que había soñado con una cruz. Muchos piensan que en realidad no soñó con una cruz, sino que en realidad había visto un halo solar que dibuja una cruz en el halo solar. Creyó haber visto una cruz, pero en realidad no era una cruz, pero lo interpretó como una cruz y entonces se le prendió el foco y dijo, claro, Jesús es Sol Invicto. Y ahora, si eres de esas personas que dicen, no, Constantino I es un católico converso 100% y ese hombre era 100% católico, entonces explícame por qué seguía autorizando construcciones a Sol Invicto y asimismo explícitamente durante su reinado. En los últimos 2 años de su reinado autorizó la construcción de un templo a sí mismo, cuando se supone que llevaba años y no décadas siendo católico. Claro que Constantino tiene sus méritos, como que por ejemplo se detuvo la persecución cristiana. Pero decir que Constantino era cristiano yo no me arriesgaría a decir eso si fuera tú. Pero bueno, la razón por la que celebramos Navidad el 25 de diciembre es por el culto al sol, Sol Invicto, gracias a Constantino I. Ahora ya no nos importa realmente qué día nació Jesucristo, simplemente movimos su cumpleaños convenientemente al 25 de diciembre y ya tenemos toda la época y hace frío y preferimos quedarnos en casa y es chido estar con toda la familia ese día, entonces incluso si dijéramos, no, recuerden que este es el día en que realmente nació Cristo, yo no cambiaría la fecha, no tiene sentido, que dejémoslo en 25 de diciembre, pero tenemos que recordar el contexto histórico del 25 de diciembre como un evento de sincretismo entre paganismo y cristianismo. De hecho, es la misma razón por la que me parece tan hipócrita a veces algunos de los fenómenos de la misión aquí en México, porque los indígenas a veces construirían un templo y este templo tendría un símbolo solar y entonces la Iglesia Católica diría, me gustó el templo, pero tiene un sol, eso es muy sincrético, ¿no? Ese sol como que está muy pagano, no me gusta, mucha simbología solar. ¿Por qué? Como que nosotros no hacemos eso, eso no es muy católico. Hipocresía, continuemos. No solo había propósito en la creación de este video. El primero era, claro, discutir si los orígenes de la festividad eran paganos o si eran cristianos, ninguno, un poco de los dos. Ya pudimos más o menos explicar eso desde una perspectiva histórica. Pero la verdad es que también quería explorar. ¿Halloween es malo o es bueno o de nuevo ninguno de los dos? Mi resultado con este tipo de preguntas casi siempre es ninguno de los dos. Puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de cómo lo lleves. En mi opinión puede ser más malo si no lo festejas. ¿Por qué? Ya sé en el cómo debes festejarlo. Halloween es una de esas pocas festividades que todavía podemos decir que es un carnaval. La mayoría de los carnavales se han ido. Y por buenas razones. Por ejemplo, existía un carnaval en la Edad Media que se llamaba el banquete de los asnos. El banquete de los asnos simplemente consistía en Año Nuevo se llevaba a una mujer que montaría un burro y el burro y ella entrarían hasta el altar de una iglesia, se celebraría la misa y al final de la misa, en vez de decir las últimas palabras de la misa, todos empezarían a hacer como burros, básicamente. Y eso no excluía al sacerdote, todos harían una burla del sacramento en ese día específico. Y luego, claro, se haría el carnaval. Carnaval en su origen es fiesta de carnes. ¿Por qué? Bueno, carnaval en realidad era una fiesta que se llevaba antes de la cuaresma. Como era una fiesta en la que se consumía mucha carne, porque cuando entrabas en la cuaresma ya no ibas a consumir esa carne, se le dio el nombre de carnaval, fiesta de las carnes. El sentido original del carnaval era atascarte antes de el periodo de mesura. Los carnavales en ese sentido se han preservado esotéricamente, pero no se han preservado muchos carnavales. Explicando eso de nuevo, los carnavales siguen significando lo mismo, pero no hay tantos carnavales. No solo no hay tantos carnavales, ya casi no hay ningún carnaval. Halloween es, en mi memoria, el único carnaval que nos queda en el mundo moderno. ¿Por qué es un carnaval? Bueno, te pones una máscara, igual que en el carnaval de Venecia, actúas de manera exagerada, te liberas, empiezas a hacer cosas que normalmente no harías, y eso es bueno o malo dependiendo de cómo lo hagas.
¿Por qué? Porque en estas situaciones te puedes conocer mejor a ti mismo y puedes conocer a los demás. Puedes entender que en un día en el cual el tejido social se rompe, aunque sea un poco por consentimiento de todos, el que tú empieces a respetar las cosas por ti mismo, a pesar de que ese tejido social esté roto, te puede enseñar que tal vez eres mejor persona de lo que creías. Ahora me gustaría explorar el sentido simbólico del carnaval de Halloween. Analicemos lo siguiente. Llegan unos niños a tu casa, tú tienes unos dulces y entonces los niños te dicen, ¿dulce o truco? Detengámonos un momento. Eso pasa todos los días. Si lo ves desde un punto de vista religioso, vienen los demonios a ti, vienen los pecados a ti. Odio decir demonios y pecados porque suena como un puritano, pero no importa. Así es como se dice. Vienen los demonios a ti y entonces te dicen, hey, hay que portarnos mal, hay que hacer esto. Y entonces tienes dos opciones, en realidad tres, pero Halloween te está dando dos. Puedes negar absolutamente el pecado o darle un dulcecito y que se vaya. Estoy en dieta, pero yo creo que sí, una nada más. Eso no es tan peligroso realmente como negar completamente el pecado, porque podemos ver en el caso de los adictos o en el mismo ejemplo de la dieta. Una persona que se pone una dieta absolutamente estricta por una semana, 2 semanas, 3 semanas y entonces el día que cae, ¡pum! Cae como meteorito. No hay una gradualidad en cómo caes. Tienes la opción de negociar con tu pecado, negociar con tus demonios y decirle, yo te doy esto, pero me dejas en paz por un rato. O puedes negar absolutamente tu pecado, hacer como que no está ahí y entonces va a regresar y te va a jugar una mala pasada. Es lo mismo, los niños vienen, dulce o truco, entonces los apaciguas o les dices no, y entonces ellos van a regresar y te van a hacer una travesura. Es exactamente lo mismo. Ahora, si tú eres un papá y tienes hijos y tus hijos cristianos, católicos, te dicen, oye papá, me gustaría celebrar Halloween, primero no te espantes. Segundo, puedes aprovechar esto, porque como ya exploramos, Halloween no es necesariamente pagano. Puedes utilizar los elementos cristianos dentro de Halloween para enseñarles algo. Entonces, tomas este elemento esotérico y les dices a tus hijos, oye, tienes que recordar que a todo carnaval le sucede una fiesta religiosa. ¿Una fiesta religiosa? Sí, a la gente se le olvida a veces que el 1 y el 2 de noviembre son fiestas religiosas. Primero el Día de Todos los Santos y luego el Día de Todos los Muertos. Halloween, como un preludio a estos 2 días, es un carnaval en el cual te atascas y entonces haces estas dos analogías para el pecado y cuando llega el segundo día de la festividad les dices, pero ese es el Día de Todos los Santos y tienes que entender que además de aplacar a tus demonios con una negociación, en vez de negarlos absolutamente, puedes meditar, puedes rezar y esa tercera opción te ayuda a mejorarte como persona y te ayuda a sobrepasar tus pecados. No tienes nada más que negarlos, no tienes que actuar como si no estuvieran ahí, están ahí, tienes que entender que están ahí. Pero no necesariamente tienes que estarles dando y dando y dando hasta que los pecados ya son parte de ti, hasta que tú ya te volviste un adicto de ese pecado porque ya negociaste tanto que ya son socios. Puedes también rezar, también está la meditación. Mucho de este video lo estoy sacando de lo que dijo Jonathan Peugeot en su video al respecto. Voy a dejar el link en la descripción. Excelente video si hablas inglés. Él es un canadiense francés, me parece, y él y su hermano exploran el mundo simbólico. Ambos son cristianos ortodoxos y él hace muchas figuras religiosas. Entonces, checa su canal. Es un experto en el mundo simbólico y te va a enseñar muchas cosas sobre cosas que seguramente no tenías ni la menor idea de que existían o que significaban lo que él te va a explicar que significan. Halloween es una de esas cosas. Pero bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Espero que si eras un cristiano que tenía conflicto con Halloween puedas integrar el Halloween a tu sistema de creencias porque, hombre, no podemos dejarles estas festividades que nosotros hemos trabajado tan duro en crear y en transformar a los brujos, a los neopaganos, a Wicca. Porque ellos sí están festejando Samhain. Aprovechan que hay gente que cree que es una fiesta pagana para hacerla una fiesta pagana. Pero ¿qué crees? No es ni una fiesta pagana, es una fiesta cristiana. Es una fiesta universal que muchos pueblos han celebrado a lo largo de la historia. Simplemente los católicos, los cristianos, tenemos una forma muy específica de integrar
esa festividad en nuestras creencias. No tienes que abandonar esta creencia, no tienes que abandonar esta festividad, no tienes que abandonar este carnaval. Los carnavales también son necesarios, también necesitamos válvulas de escape, también necesitamos un pequeño espacio en el cual portarnos mal para recordarnos por qué debemos portarnos bien. Créanme, una vez que has visto la sombra entiendes por qué la luz brilla tanto. Y créeme, tus hijos te lo van a agradecer. Newsflash, hay un demonio dentro de todos nosotros. Dentro de todos hay demonios. Y a los cristianos que dicen, es una fiesta de paganos. ¿Sabes lo que hacen los paganos? Aplacan demonios con rituales. Eres un maldito hipócrita, eso haces todo el maldito día. Cada que pecas estás aplacando a un demonio. No eres distinto a los paganos que criticas. Solo disfruta este tipo de cosas, ¿ok? Son fiestas bonitas. Hazlas más bonitas. No tienes que hacerlo tenebroso, no tienes que hacerlo satánico, no tienes que darle miedo a nadie. Solo tienes que explicar cómo son las cosas y las cosas se darán naturalmente. Así que celebra gustoso este Halloween y recuerda que a los demonios no se les tiene miedo, se les enfrenta.